Hola gente, ¿cómo están? En este video les voy a explicar cada uno de los niveles de conciencia, qué son y cómo ascender de nivel de conciencia. Esto está sacado del libro de Harir, es un libro escrito por el Dr. Hawkins, y en este canal les voy a contar exactamente cada uno de los niveles que representa. Como siempre voy a dejar la tabla de los niveles de conciencia acá y voy a explicar más o menos en qué consiste cada nivel. El primero es el de la vergüenza, es el, digamos, para que codie esto, es el que tiene el más bajito nivel. O sea, está en el número 20 en la escala de los niveles de conciencia, el número 20 es la vergüenza. Y básicamente significa, o sea, está como caracterizado por la humillación, por enrojecerse de vergüenza, ¿no? Cuando uno le da vergüenza por algo que está diciendo o tiene vergüenza de ser como es, eso calibra en el nivel de vergüenza, que es en la escala de conciencia el nivel más bajo. Eh, Tradicionalmente, o sea, lo que es la vergüenza se acompañó con el destierro, ¿no? Con el destierro, o sea el peor castigo de la humanidad no es que te maten, sino que es que te destierren. Entonces, la vergüenza está visto como ese castigo del destierro, ¿verdad? Y por supuesto que la vergüenza es destructivo para uno y está relacionado con la mala salud, incluso es el nivel que está más cerca de la muerte. En el número 30 tenemos el nivel de la culpa. En este nivel uno, digamos, como que requiere castigar y ser castigado. O sea, uno quiere castigar y ser castigado. Esto se traduce básicamente en estoy culpable por esto, estoy mal por esto, conduce al autorrechazo, el masoquismo, un montón de técnicas, bueno, el remordimiento, el no puedo, el sentirse mal, el todo es error mío, todo es culpa mía, todo es por mí, y básicamente conduce a la desesperanza, ¿no? Es la gran fuente de varias enfermedades psicosomáticas. Este, Básicamente la propensión a los accidentes, la conducta suicida y básicamente la proyección del auto-odio hacia los demás, o sea, piensa, el que está en el nivel de culpa, que calibra más o menos por los 30, piensa que los demás son malos, piensa que la otra gente es mala, ¿no? Por otro lado tenemos el nivel de la apatía, que es la creencia en el no puedo, no puedo hacer nada. Esto se traduce en frases como, por ejemplo, estoy desmotivado, es aburrido, ¿para qué sirve? De todas formas no voy a poder, o ¿a quién le importa? ¿No? Todas esas frases. Es básicamente el personaje de Igor, de Winnie the Pooh, que dice, bueno, de todas formas vamos a perder, o algo así, o de todas formas no va a funcionar. Ahora les voy a leer más o menos lo que significa la apatía. Por ejemplo, darse por vencido, estar aislado, separado, retirado, cortado, desolado, deprimido, empobrecido, frustrante, pesimista, descuidado, sin sentido del humor, vacío, absurdo, ocioso, desamparado, fracasado, demasiado cansado, desesperado, confuso, olvidadizo, fatalista, demasiado tarde, demasiado viejo, demasiado joven, mecánico, condenado, negativo, triste, inútil, perdido, sin sentido, deprimente e indiferente. Así que si tienen que putear a alguien ya saben por dónde empezar. Básicamente el propósito de la apatía es pedir ayuda. Eso básicamente es pedir ayuda. Uno se encuentra en un estado constante de necesito ayuda para lograr esto. Pero parte de la sensación, o sea, la apatía entiende que no es posible ninguna ayuda. Entonces vive constantemente en la desesperanza. Eh, Gran parte de la población mundial vive en la apatía y para ellos no hay esperanza de ayuda, de nada. No hay esperanza de satisfacer ni siquiera sus necesidades básicas. Este, Acá les voy a dar un pequeño consejo si se encuentran en ese estado de apatía, que yo lo he vivido muchísimas veces, tuve que pedir ayuda, y está bien, no está mal pedir ayuda, pero cambiar el no puedo por el no quiero. ¿Me explico? En vez de decir, che, quizás no puedo grabar contenido, quizás no puedo hacer lo que yo quiera con mi vida, no puedo, cambiarlo por el no quiero. Cuando entendemos que cambiando por el no quiero, estamos diciéndole a nuestro cerebro que en realidad no es que no podemos, simplemente que no estamos eligiendo hacerlo, que esa es la realidad, por supuesto. Después pasamos al nivel de sufrimiento, que es en el que muchas personas se encuentran. Todos hemos pasado por el sufrimiento y generalmente está relacionado con una pérdida de identidad, de trabajo, de relación, cortas con alguien. Generalmente sufrís, es un estado de sufrimiento constante, de lamento, de tristeza, de depresión, de abandono, ¿no? De anhelo, de pérdida irreparable. Y básicamente puede ser precipitado por la pérdida, bueno, como ya dije, de un sistema de creencias o demás, pero también es como una sensación de nunca voy a superar esto, porque esto es demasiado para mí. La gente que sufre, la gente que está en sufrimiento constante,
piensa que nunca va a poder salir de ahí, ¿no? Está muy relacionado con la apatía. Piensa que nunca va a salir de ahí. Bien, básicamente las personas que están en sufrimiento creen que alguien más puede hacerlo salir de esa situación, digamos. Se relaciona mucho con la apatía, pero en cambio la apatía piensa que no hay salida. El sufrimiento sabe que hay salida, pero piensa que alguien más le tiene que dar esa salida. El siguiente estado es el del miedo, que todos lo hemos sufrido. Hemos estado paralizados y congelados por el miedo. Básicamente, hay como dos extremos. La paranoia es un extremo y en las formas leves del miedo, digamos, estamos simplemente incómodos o tenemos mucha resistencia, ¿no? En las formas más graves del miedo nos volvemos cautelosos, nos volvemos resentidos, desconfiados, amenazados, inseguros, temerosos y demás. Básicamente existe el miedo a vivir, que es como, bueno, en realidad todos los miedos están relacionados con el miedo a vivir, ¿no? Pero acá les voy a detallar y lo voy a leer los distintos tipos de miedos que existen. Básicamente existe el miedo al dolor y sufrimiento, el miedo a vivir, el miedo a amar, el miedo a la proximidad, el miedo al rechazo, el miedo al fracaso, el miedo a Dios, el miedo al infierno, el miedo a la condenación, el miedo a la pobreza, al ridículo, a la crítica, el miedo de ser atrapado, el miedo a la insuficiencia, el miedo al peligro, el miedo a la desaprobación, miedo al aburrimiento, miedo a la responsabilidad, miedo a la toma de decisiones, a la autoridad, al castigo, al cambio, a la pérdida de seguridad, a la violencia, a perder el control, miedo a los propios sentimientos, miedo a la manipulación, a ser descubierto, a las alturas, al sexo, a ir por nuestra cuenta y ser responsables, y el miedo al propio miedo. Una locura. Muchas veces el miedo esconde detrás la ira. Por ejemplo, hay una causa de la que mucha gente es inconsciente, que es el miedo a las represalias o el miedo a lo que puede pasar. Muchas veces este miedo esconde detrás la ira. Y cuando logramos dejar ir un poco la ira y el miedo, vemos que aparece instantáneamente el orgullo y el coraje detrás. ¿Por qué? Porque dejaste ir el miedo y la ira y de repente pasas a un estado más elevado. Después tenemos el deseo. El deseo todos lo hemos experimentado, ¿no? Gente que está mucho en el placer inmediato, en el sexo casual, en tomar alcohol todos los días, en refugiarse en drogas y demás, porque están constantemente buscando fuentes de placer instantáneo. Abarca obviamente desde deseos pequeños hasta algo completamente obsesivo. Y ahora les voy a leer en qué se expresa. Básicamente es la codicia, la obsesión, el hambre, la envidia, los celos, aferrarse, acaparamiento, crueldad, fijación, el frenesí, exageración, la sobreambición, el egoísmo, la lujuria, la posesividad, el control, la glorificación, la insaciabilidad y el materialismo. Nunca se está satisfecho porque nunca es suficiente y siempre tenés que tener más. La cualidad subyacente de esta emoción es su impulsividad, o sea, básicamente actúas por impulsos, no pensás en nada y solamente actúas por impulsos. El siguiente paso es la ira es básicamente energía, es violencia, y se representa de varias formas, y de hecho los medios de comunicación nos la quieren hacer ver todo el tiempo, por ejemplo cuando hay asesinatos y demás, se está expresando la ira en la población mundial, y eso se puede medir muy fácilmente. Digamos, los medios de comunicación te lo quieren hacer ver todo el tiempo. Básicamente, acá les voy a leer más o menos lo que significa. Puede recorrer todo el rango desde la rabia al leve resentimiento, venganza, ira, indignación, furia, celos, victimismo, rencor, odio, desprecio, cólera, discusiones, hostilidad, sarcasmo, impaciencia, frustración, negatividad, agresión, violencia, rechazo, mezquinidad, rebelión, conductas explosivas, agitación, abuso, brusquedad, quemarse poco a poco, tristeza, pucheros y obstinación. Estas variaciones de la ira son bien ejemplificadas por los diarios y las noticias, como les acabo de decir. Hay una gran cantidad de energía en la ira, porque en lo que en realidad, digamos, nos sentimos con energía cuando estamos con ira. Lo que se suele hacer es pasar directamente de la ira al orgullo y al coraje, cuando dejas de lado la ira, cuando dejas ir la ira, digamos. Y uno de los trucos justamente es pasar de la apatía y la tristeza a la ira y después al coraje. En la ira, digamos, hay mucha energía, como les digo, pero bueno, es una energía que generalmente busca destruir. Hay una frase del libro que me encanta, que la voy a leer, que es sobre la pobreza en el mundo, y dice: cuando los pobres del mundo, entre comillas pobres, gente que de bajos recursos, se vigoricen por el deseo y pasen a la ira por lo que les falta, esa ira les moverá a hacer las acciones necesarias para cumplir sus sueños de una vida mejor.
Básicamente te explica la pobreza de una manera muy bonita, creo yo. Así que está bueno. El siguiente que tenemos en la tabla es el orgullo, que generalmente está visto como algo bueno, pero después nos vamos a dar cuenta de que es, en su exceso siempre es malo, ¿no? Porque el orgullo, y lo voy a leer acá, el orgullo carece de amor porque es esencialmente destructivo. El orgullo puede tomar las formas de sobrevaloración, negación, jugar a ser el mártir, la terquedad, ser arrogante, jactancioso, fatuo, un echado adelante, altivo, más santo que vos, vanidoso, centrado en sí mismo, complaciente, distante, engreído, presuntuoso, prejuzgador, intolerante, piadoso, despectivo, egoísta, implacable, malcriado, rígido, condescendiente, crítico y en formas más leves, cuadriculado. Básicamente, el orgullo intelectual conduce a la ignorancia, ¿no? Cuando uno lee muchos libros y se cree que sabe todas. Y también está el orgullo o el ego, el orgullo espiritual, ¿no? Ese que te dice mi creencia es mi creencia y por tanto todas las demás creencias están erradas. Y eso, bueno, ha conducido a muchísimas guerras en el mundo, a la Inquisición, a las cruzadas y demás cosas que el ego espiritual o que el orgullo espiritual, ¿no? Quería que... Uy, que casi tiro todo. Quería básicamente salir adelante, ¿no? Una persona orgullosa de su espiritualidad, como que quiere que el resto del mundo tome esas creencias como únicas. Entonces cree que tiene el poder para matar a los que están en su contra, básicamente, o a los que no piensan como esa persona. El coraje, que calibra más o menos en 200, está en el nivel que básicamente nos permite pasar a la acción. Es el famoso yo puedo, ¿no? Es la energía que nos permite ser creativos, espontáneos, resolvedores, actividad, confianza, claridad, nos sentimos centrados, equilibrados, flexibles, felices, independientes, podemos ser inventivos, creativos y resolutivos. En el coraje hay una gran cantidad de energía y acción, por lo que este estado es el que generalmente pasa hacia estados más elevados, ¿no? Que te permite entrar a estados más elevados de la conciencia. Después el que tenemos es el nivel de la aceptación. Este nivel es básicamente sentirse como que todo fluye en la vida, estás aceptando tu momento presente, estás al servicio de las demás personas y estás como en esa sensación de que todo está bien, ¿no? De que estás bien, no pasa nada, es un sentimiento de pertenencia, conexión, plenitud, amor, comprensión, sensación de ser comprendidos, es cariño, calidez, autoestima. Tenemos mucha seguridad en este estado, ¿no? Por lo tanto, podemos permitirnos ser inteligentes, apacibles, naturales, hay alegría, nos sentimos en sintonía, como que todo fluye, ¿viste? En la vida. El siguiente que tenemos, bueno, me salté un par, pero no importa, el siguiente que tenemos es el amor. El amor es como la energía que nos permite ayudar a los demás, que nos permite conectar, que nos permite decir, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo darte dinero? ¿Cómo puedo conseguirte un trabajo? Es la energía que nos impulsa hacia ser mejores personas, ¿no? Acá dice, el amar es una manera a través de la cual iluminamos el mundo, y creo que tiene mucha razón, es como permitirnos iluminar mediante el amor, ¿no? Rara vez, o casi nunca, por no decir nunca, vas a escuchar a una persona amorosa que te dice no puedo, o que te dice no tengo ganas. Las personas amorosas suelen dar, porque dar es el regalo, por supuesto, y también suelen estar en esa sensación de cómo te ayudo, cómo puedo ayudarte, cómo puedo entregarte lo mejor. El amor es esa energía creadora e ilimitada que nos permite básicamente hacer lo que nosotros queremos con el mundo y que todo llegue y estar al servicio de la humanidad. Y por último les voy a hablar del nivel de la paz, porque el nivel de la iluminación no se trata mucho en este libro y además no tiene mucho sentido. Voy a hablarles un poco del nivel de la paz y lo voy a leer. En la paz ya no hay ningún conflicto, hay una ausencia total de negatividad y un cariño que todo la abarca y se experimenta como serenidad, tranquilidad, atemporalidad, plenitud, cumplimiento, quietud y alegría. Hay silencio interior y luz, un sentimiento de unicidad, unidad y libertad total. La paz es imperturbable. Las acciones se vuelven no forzadas, espontáneas, armoniosas y cariñosas. Básicamente, el yo personal ha sido trascendido con todos sus sentimientos, creencias, identidades y preocupaciones. O sea, básicamente te escapás de tu personaje. Y en este estado es como, digamos, el más copado buscado por todos los exploradores de la conciencia, ¿no? Es como, bueno, es un estado de completa paz. ¿Quién no quiere estar en paz? Es imposible que no quieras estar en paz. Entonces, bueno, eso, la paz es un estado de claridad, de conciencia plena, de no forzar nada y te salen las cosas. Estás completamente en quietud con el mundo, estás relajado. Creo que eso es lo que todos queremos.
Así que bueno, muchas gracias por ver este video. Te invito a sumarte a mi comunidad de líderes, donde enseño a la gente muchas técnicas de este estilo y también cómo convertirse en líderes de sus propias emociones. Y bueno, nos veremos en el siguiente video. Comentame acá abajo qué te gustaría ver en el próximo video o de qué te gustaría que hable. Abrazo.